La historia de viticultura en Argentina. El vino es la bebida nacional de Argentina. Las uvas fueron llevadas primero a Argentina por colonias españoles en el siglo XVI. Condiciones buenas por vino en las estribaciones de la cordillera de los Andes. Vino es y fue muy importante para misa católica. La cuenta normal fue fundada de 1843 y fue la primera escuela de agricultura en Argentina. Se modernizó la industria de vino. La región del vino en Argentina tiene lugar entre los 22 grados y 42 grados de latitud sur y se extiende al pie de la cordillera de los Andes, desde la provincia de Salta hasta la provincia de Río Negro, con una diversidad de climas y suelos que hacen de cada región un terreno único. En general, las principales zonas al cultivo de vino son secas y áridas, con un bajo nivel de lluvias y humedad. Los suelos son profundos, permeables y pobres en materia orgánica. Estas cualidades son muy importantes en obtener un vino bueno. Argentina is the fifth largest wine growing country. Viticulture takes place along the Andean valleys. The Andean valleys are the valleys we have planted in the high altitudes from north to south, from the Salta province till Patagonia. Argentina has a huge diversity in terms of climates and soils, being Salta one of the most recognized high altitudes regions in the world, having vineyards in between 1,700 to 2,000 meters above sea level, where the Calchaquí valleys and mainly Cafayate Valley is the most important grape growing region. Going south, the La Rioja and Catamarca provinces are the fourth and fifth largest growing areas. They are mainly specialized in high-yielding varieties like Torrontés Riojano, Syrah, and Bonarda. Going south, we have the second largest wine growing region, that is San Juan, and the main variety planted there is Syrah, and it's very well known in producing Bonarda and other white varieties like Pinot Grillo and Viognier. Then you have Mendoza. Mendoza is the first largest and the main growing area in the country, with 150,000 hectares, with a vast and very diverse geography, climates and altitudes, from 680 meters above sea level in the southern and eastern part of Mendoza to almost 1,800 meters above sea level in the very high Uco Valley. But mostly the viticulture takes place in between 800 to 1,000 meters above sea level, where there is a very important diversity of soils from clay, rocks and sandy soils. Finally, in the Patagonia, crossing the Colorado River to the south, there are two provinces, Neuquén and Rio Negro. Patagonia is very well known in producing very extreme wine styles, and the best and most important varieties are Malbec and Pinot Noir. Los tipos de vino de Argentina. 52% del vino producen en Argentina son rojo, 27% son rosa y 21% son blanco. Argentina es predominantemente una nación productora de vino rojo. Tipos populares de vino rojo son Malbec, Bonarda, Cabernet Sauvignon y Syrah. Malbec es 32% de todos los vinos rojos en Argentina. Es un vino más icónico en Argentina.
Sabores de Malbec incluyen cerquillas, cerillas, grosellas y frambuesa. El color de Malbec puede ser visto como negro u rojo. Bonanarda es 17% de todos los vinos rojos en Argentina. Bonanarda tiene sabores de cerillas y cerquillas. Este vino tiene un color profundo con características de higlo y pasas. Cabernet Sauvignon es 15% de todos los vinos rojos en Argentina. Los aromas y sabores de Cabernet Sauvignon son de moras y grosellas negras. También sabores de pimienta negro y menta se pueden asociar a este vino. Syrah es 12% de todos los vinos rojos en Argentina. Syrah tiene muchos sabores de bayas, por ejemplo, tiene moras y frambuesas. También ese vino puede tener sabores de vanilla y canilla. Argentina se afilió al mercado internacional en el siglo XIX. El sistema ferroviario y la conquista de Patagonia ayudó a Argentina con la expansión porque Argentina tuvo más transportación por productos y más tierra buena para los viñedos. Antes de 1970, la mayoría de los uvas que produjo Argentina estaban de mala calidad y destinadas para consumo doméstico. Era cantidad sobre la calidad porque la gente de Argentina tomará mucho vino. Sin embargo, el consumo per cápita del vino en Argentina cayó 40% con la introducción de cerveza y soda extranjeras. Por consiguiente, el mercado fracasó. El mercado internacional recuperó cuando los viñedos pequeños empezaron a producir vinos de alta calidad. Hoy, Argentina es el mayor productor de vino de Latinoamérica y el quinto mayor productor en todo el mundo. Argentina está al lado de Chile, un otro país que produce vino. Por lo eso, los vinos y las económicas de los países tienen alguna competición. La región vinícola de Chile es más grande que la región en Argentina, porque en Chile la región vinícola pasa por casi todo el país. Hay más área cuadrada de las regiones en Chile y los viñedos son más grandes también. Por el contrario, en Argentina 60% del vino viene de una región que se llama Mendoza. Las dos regiones vinícolas en los dos países son al lado de los Andes. La elevación en Argentina es más alta que en Chile y la elevación alta en Argentina ayuda a proteger las uvas de las enfermedades. Además, los dos pueden usar nieve derretida para sistemas de irrigación buenas. Los dos tienen la acidez y las temperaturas buenas para cultivar uvas. Chile produce más vinos blancos como Sauvignon Blanc y Chardonnay y hemos oído por los vinos rojos famosos de Argentina. Las culturas cercanas de vino en Chile y Argentina son diferentes también. El consumo doméstico en Argentina es doble que el consumo doméstico en Chile. Sin embargo, los dos tienen culturas del vino importantes.